Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, estalla contra Javier Milei y retira definitivamente a su embajadora en Argentina. Además, se plantea romper relaciones diplomáticas. Pero, ¿qué está pasando realmente entre Javier Milei y Pedro Sánchez? ¿Cuándo comenzó todo? Quédate y lo veremos. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Para los que nos están viendo por primera vez, yo soy Andrés Pernía, soy licenciado cum laude en estudios políticos, económicos, históricos y filosóficos, y además estoy cursando una maestría en administración de empresas. Ok, vamos primero a comenzar con un contexto general de qué fue lo que pasó. El pasado domingo Javier Milei asistió al meeting de Vox. Vox es el partido político de derecha de España. Asistieron varios personajes, como por ejemplo Marine Le Pen, que es también la representante de derecha en Francia, y por supuesto también Javier Milei, muy amigo de Santiago Abascal, que por supuesto dio un discurso. Y entre esas partes del discurso hubo una parte bastante controversial, que es cuando llama corrupta a la esposa de Sánchez. A partir de ello, Sánchez decide básicamente retirar a su embajadora de Argentina y además exigirle disculpas a Javier Milei por estas declaraciones. Pero Javier Milei se niega, más bien dice que quien tiene que pedir disculpas es Pedro Sánchez. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, vamos ahora a ir a un contexto amplio, ¿ok? Porque los medios de comunicación se han enfocado mucho en cuando comenzó todo en las declaraciones de Javier Milei contra Sánchez y cómo Sánchez reacciona, y así parece que básicamente Javier Milei es el malo. Vamos a comenzar primero con por qué Javier Milei llama corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Entendemos que Javier Milei es un personaje con un carácter bastante peculiar, bastante controversial, pero que tampoco dice las cosas a gratis. Y también entendemos que es presidente de Argentina, así que estamos hablando de algo bastante crítico, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con los indicios de corrupción. Hace aproximadamente un mes, El Confidencial y The Objective destapan evidencias que mostraban indicios de corrupción por parte de Begoña Gómez, quien es la esposa de Pedro Sánchez. Además de eso, la organización Manos Limpias denunció ante los tribunales indicios de corrupción y tráfico de influencia por parte de la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, dicho esto, ¿por qué también Javier Milei dice que quien tiene que pedir disculpas es Pedro Sánchez? Vamos a ampliar un poco más y vamos a irnos al pasado, ¿ok? Básicamente, bueno, no digamos que todo comienza aquí, pero algo que es muy importante de entender es la campaña presidencial de Javier Milei, porque Sánchez apoyó públicamente a Sergio Massa, que como muchos lo saben aquí en el canal, fue el contrincante principal y el abanderado del peronismo contra Javier Milei. Dicho esto, vemos cómo al perder Javier Milei, Sánchez, a diferencia de otros mandatarios que también apoyaron a Sergio Massa, como por ejemplo Lula da Silva, por lo menos Lula tuvo la decencia de desearle éxitos al gobierno de Javier Milei. Incluso muchísimos otros mandatarios de izquierda de América Latina, China, que fue directamente criticado por Javier Milei, y sin embargo vemos cómo Pedro Sánchez no dijo ninguna palabra hacia Javier Milei, más bien lo contrario. En su discurso de investidura, Sánchez criticó a Milei y lo llamó de derecha tradicional argentina, arrollada por el discurso delirante reaccionario de Milei. Más adelante, luego tenemos ya en varios meses posteriores, días posteriores, e incluso recientemente, hace 2 semanas, que ministros, personas importantes del gobierno de España criticaban directamente a Javier Milei, como por ejemplo la ministra de Salud, que lo llamó loco, el ministro de Transporte lo llamó que consumía drogas, la ministra de Ciencias que lo criticó como una amenaza a la democracia, o incluso la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien lo llamó como autoritario. Entonces tenemos que estas palabras
de Javier Milei no se dan en un contexto aislado, no se dan de gratis. Entendemos que hay una demonización por parte de Pedro Sánchez a Javier Milei que llevaba meses, incluso desde antes de la campaña, y que Javier Milei en este caso prácticamente no se había pronunciado al respecto, y además tenemos estas incidencias que hay evidencias bastante fuertes. Por supuesto, no podemos afirmar que en efecto la esposa es una corrupta, porque quien se carga de eso es la justicia, y bajo este contexto y el meeting, Javier Milei pronuncia estas palabras. Entonces, como aquella persona, el bullying, ¿ok? Tenemos al chico bully que bulea al niño, le da, lo critica, lo empuja, lo maltrata, y luego cuando el niño se defiende y le pega una cachetada o simplemente reacciona, es el que bulea, básicamente se victimiza. Básicamente es una situación bastante similar a la que estamos viendo ahorita con este caso. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Como podemos entender, Javier Milei una vez más muestra su carácter controversial, que es típico, como lo hemos sabido, es típico de su personalidad, es típico de su etos, es típico de su persona. Sin embargo, también tenemos que entender que ya Javier Milei no está en campaña y que sus declaraciones, por supuesto, tienen también consecuencias, y las consecuencias pues las estamos viendo ahora, que tienen este trato desfavorable, bueno, no desfavorable, sino un trato poco amigable entre el gobierno de España y el gobierno de Argentina, que por supuesto dificulta futuras inversiones extranjeras que pueden surgir. Y por supuesto esto no es lo más ideal, no es una acción correcta, que me parece que vaya por el camino correcto, de Javier Milei. Sin embargo, también es verdad y es cierto que quiero aprovechar este espacio para criticar también esta exageración de Sánchez a estas declaraciones, porque una vez más lo vemos. O sea, Sánchez, el mismo Sánchez, personas en su gobierno y todos estos, digamos, insultos, críticas que se ha hecho al gobierno de Javier Milei para reaccionar contra la esposa. Ni siquiera estamos hablando contra el mismo presidente, ¿okay? Ni siquiera estamos hablando contra el mismo presidente, sino la esposa del presidente de España, que han intentado vender desde el gobierno de España que insultar básicamente a la esposa del presidente es insultar al gobierno de España, es insultar a toda España. Cosa que por supuesto no tiene sentido, porque además cuando surgió y se destapó este caso de la esposa, ellos dijeron e intentaron desligar que, bueno, no, la esposa es una ciudadana que hace cosas, hace negocios, y eso es una cosa y el gobierno es otra cosa. Entonces, vemos una vez más la incoherencia de Sánchez, vemos una vez más lo absurdo, lo reaccionario, lo emocional que puede ser esto, y que por supuesto tampoco beneficia a España, porque además Argentina sigue siendo una economía bastante fuerte, una economía que puede generar bastantes beneficios también para los ciudadanos españoles hacer negocios con Argentina. Entonces, me parece exagerado una vez más, no propio de una acción presidencial, de ninguno de los dos en este caso. No creo que alguno tenga la razón, otro tenga la razón. Yo creo que los dos se están equivocando, y además tengo esperanzas de que esto se pueda solucionar, porque vamos a hablarlo claro. El embajador de España en Israel sigue en Israel, a pesar de que el gobierno de Sánchez y el PSOE han criticado duramente a Israel porque los consideran genocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos como esta doble vara, que por algo tan absurdo vayan a romper relaciones. Pero más allá de eso, más allá de esta opinión, a mí me gustaría conocer un poquito qué opinan ustedes. Cuéntanos un poco en los comentarios qué opinan, quién tiene la razón, o más bien si creen que son medidas apropiadas, tanto si creen que las palabras de Javier Milei son apropiadas, o si las acciones de Sánchez, la reacción de Sánchez son las indicadas, y si no, más bien, ¿cuál cree que va a ser el futuro entre estas relaciones?
Sin más nada que decir, recuerden suscribirse y síganos en nuestras redes sociales. Quedamos atentos. Hasta un próximo video.